De vuelta en nuestro país, la Fiscalía de Calama ordenó la detención de la tía del pequeño Mateo. Se le imputa el delito de obstrucción a la justicia por entregar una versión falsa de la desaparición del niño y denunciar un supuesto secuestro. Carolina Riquelme es hermana del principal sospechoso de este crimen, el padrastro del menor. Esta dolorosa historia nos traslada al 2014. Parece ayer, pero ya han pasado muchas cosas, así que recordemos qué estaba ocurriendo casi una década atrás. 8 años, para ser precisos. En nuestro país había comenzado el segundo mandato de Michelle Bachelet. Las radios no dejaban de tocar One Direction ni Demi Lovato. Seguramente taquillabas un iPhone 6 o añorabas uno. En Iquique ocurrió un terremoto 8.2, el más fuerte del mundo registrado ese año. Pocos días antes de las fiestas de diciembre, Calama aparecía en las noticias por un macabro crimen. El 6 de diciembre se paralizó la ciudad con una noticia perturbadora. Mateo, un pequeño de 2 años, había sido secuestrado desde el tranquilo Parque 21 de Mayo, ubicado en Avenida Granaderos. La histeria colectiva se disparó rápidamente, no era para menos. Recuerdo con particular nitidez esos días, puesto que mi hija tenía prácticamente la misma edad que Mateo. No pude dormir esa noche pensando si el pequeño tenía frío, que ojalá si alguien lo tenía, no le estuviera haciendo daño. Lloramos en familia, simplemente por empatía. Al salir el sol, comienza la búsqueda. Las labores para encontrarlo se extendieron por toda la ciudad y sus inmediaciones. Había algo que nos unía como calameños y calameñas, algo que al menos nunca había visto antes. Sí me llama la atención cómo la comunidad entera donde él residía se ha volcado a las calles, como se señala acá, una comunidad solidaria, se habla con altos valores de integración e interés, que han hecho una búsqueda de rastrillo por todos los sectores aledaños. Pronto los noticieros nacionales hicieron eco de lo que ocurría en la capital del Loa. ¿Quién iba a dudar de una noticia así? Si a Mateo lo habían secuestrado, entre todos y todas íbamos a ser capaces de encontrarlo, de recuperarlo. La comunidad, que creyó la versión de la familia, se volcó en una búsqueda masiva. Durante días se escuchaban súplicas para que lo devolvieran. La foto de un pequeño bebé rubio con cara de inocencia plagó cada muro y lugar de Calama, cada familia, cada corazón sensato. El despliegue fue total. Las personas buscando en cada rincón, marchando, clamando piedad, justicia, humanidad. La familia pidiendo que lo devolvieran. Pedimos ayuda a la gente. No vamos a descansar hasta que aparezca Mateo. Las autoridades y policías desplegadas en la calle. Calama salía a diario en los matinales y noticieros, pero de Mateo ni una pista. ¿Qué había pasado con el pequeño? ¿Cómo alguien podía ser tan malo? ¿Por qué había decidido llevárselo? ¿Estará bien? ¿Aún vive? La esperanza es lo último que se pierde, y entre todos y todas conteníamos la desazón para continuar la búsqueda. Algo no calzaba. Pronto empezaron a surgir versiones que hablaban de violencia intrafamiliar y de una familia muy disfuncional. Vecinos y vecinas declararon que habían visto al pequeño días antes, luciendo las marcas de los injustos castigos que recibía. Recuerdo que gestionamos en conjunto a productora Brian una gran gigantografía de Mateo. La idea era hacerlo lo más visible para quien lo tuviera, lo entregara, por presión social quizás. Fue muy raro cuando le pedimos la fotografía a la familia y se negaron diciendo que no era nuestro asunto, que no éramos de la familia. Algo no calzaba. Buscan a su hijo, sobrino, nieto, pero no quieren recibir ayuda. Eso, en el momento, fue muy raro. Rápidamente las miradas de sospecha se fijaron justamente en quien había sido el último en ver al pequeño y que paradojalmente encabezaba su búsqueda, su padre, Cristian Riquelme. Al finalizar la primera semana de búsqueda, habían piezas que no terminaban de encajar. Los hechos y relatos hacían sospechar del círculo más cercano del niño. Que los padres entraran y salieran de la cárcel con habitualidad era uno de los elementos.
Además se supo que Cristian no era el papá biológico, sino su padrastro. Mi hermana subió al Refalina a buscar la mamadera y el auto de Mateo y nosotros dejamos paradito a Mateo, yo lo dejé, Mateo quédate acá. Cuando nosotros volvimos, yo me di vuelta, me percaté, Mateo ya no estaba. Entonces, nosotros creímos que a Mateo se lo robaron, porque hasta ahora no aparece y lo único que queremos es que aparezca. Y pedimos ayuda a la gente, no vamos a descansar hasta que aparezca Mateo. Estas y otras inconsistencias lo pusieron encabezando el listado de sospechosos. Los días pasaban y eran eternos. No había nadie en Calama que no supiera lo que ocurría con Mateo. Quizás en todo Chile estaban pendientes de la situación. La policía recorría el sector de Quetena, sin dar con el paradero del pequeño o de su cuerpo. La ciudad seguía gritando en las calles, haciendo llamados desesperados de humanidad, clamando, llorando por Mateo, pero a esas alturas los hechos se superponían a los deseos. Era casi seguro que había sido asesinado. La gran pregunta para los investigadores era, ¿quién fue? ¿Dónde lo escondió? Las versiones del padrastro y la tía, quienes fueron los últimos en estar con Mateo, no solo eran inconsistentes, sino que comenzaban a dar luces de la verdad. Es por ello que las autoridades y la policía decidieron un movimiento arriesgado, pero que dio sus frutos. La realización de una reconstitución de escena, teniendo al padrastro como principal sospechoso y en calidad de imputado, hasta entonces del delito de secuestro. Muchas personas de Calama sospechaban ya de la autoría del crimen y decidieron increpar al sospechoso en la calle. Fue quizás esa presión social la que desarmó al imputado. Sobrevino la confesión. Los gritos ensordecedores contra el asesino de repente se detuvieron, dando lugar a un absoluto y desgarrador silencio. Bien, vamos con la noticia de último minuto. Estamos esperando los nuevos antecedentes con respecto a la información de Mateo, este niño desaparecido en Calama. La información la tiene a esta hora Rubén Salinas. Rubén, adelante. Así es, Gonzalo, información de último minuto. Hace pocos instantes el fiscal nos confirma que en el sector de la quebrada de Quetena se encontró un cuerpo que sería de Mateo Riquelme, este menor de 2 años, desaparecido aquí en la ciudad de Calama ya hace más de 10 días. En este minuto se encuentra trabajando personal de la BOCAR, revisando las pericias pertinentes en este sector. Como te comentaba hace un par de minutos atrás, es un sector de una quebrada donde hay mucha basura. Primero se encontró restos de ropa del pequeño y en estos minutos, vía mensaje de texto, el fiscal a cargo del caso nos confirma que sería el cuerpo de Mateo Riquelme, que se encuentra en estos momentos en medio de una pericia por parte de personal especializado de Carabineros. Bastante expectación en este lugar. Todo esto sería a causa de la reconstitución de escena que se realizó durante esta jornada del Parque 21 de Mayo de Calama, donde el papá de este menor habría confesado que el menor se encontraba en este lugar en la quebrada de Quetena y que había fallecido. En unos pocos minutos más va a confirmar esta información el fiscal a cargo del caso a todos los medios que nos encontramos presentes. Va a entregar los últimos detalles que están en torno a la desaparición de este menor que verdaderamente tiene conmocionada a la ciudad de Calama. ¿Quién lo iba a creer? Su padrastro, el mismo que había sido entrevistado pidiendo que lo devolvieran, era el autor del crimen y del cuento sobre el secuestro, para tener una coartada del cobarde asesinato que había cometido contra Mateo. Cristian Riquelme era el asesino de su pequeño hijastro. Lo había ocultado en la quebrada de Quetena, como ya sospechaban a esas alturas las policías. Bueno, ¿cómo están todos? Estamos iniciando de esta manera, hora 20 aquí en la red. Vero Franco, la información del momento, y les digo, es de último momento, es una información aún no oficial, no emana de la policía oficialmente, pero sí de medios de comunicación en Calama, que señala que habrían encontrado muerto al niño Mateo. Personal policial llegó hasta la quebrada Quetena y allí habría hallado el cuerpo del niño. Otro medio de comunicación de la zona señala que Mateo Riquelme, de 2 años, fue encontrado muerto en una quebrada tras estar desaparecido por más de 10 días en Calama. Buenas noches. Comenzamos las informaciones con una triste noticia, pues fue encontrado muerto el niñito de 2 años que había desaparecido hace 10 días en Calama. El padrastro del pequeño fue sometido a un extenso interrogatorio.
La madre lo culpa de la suerte del... Y hoy fueron los funerales del pequeño Mateo, el niño de 2 años que desapareció el pasado 6 de diciembre y fue encontrado esta semana muerto en un sitio de Eriazo de Calama. Su despedida estuvo marcada por cientos de amigos y familiares que lo acompañaron, aún conmocionados por su muerte. Fueron 10 días de angustia colectiva, 10 días de unidad. Todos y todas querían encontrar a Mateo con vida. El destino y la maldad de su padrastro dijeron otra cosa, pero al menos se llegó a la verdad. Nunca ocurrió un secuestro, tampoco fue víctima del tráfico de órganos como algunos amantes de las fake news repetían por esos días. Muy por el contrario, el niño era una víctima más del abandono y la violencia de su propia familia. Fueron decretados 3 días de duelo comunal y se realizó uno de los funerales más masivos que haya conocido la ciudad. Ese fue el cierre de este espantoso pasaje policial, quizás el más amargo que recuerda Calama. En el lugar donde fue encontrado su cuerpo, se levantó un verdadero altar, de la misma forma como fue buscado el niño. Una iniciativa popular y compartida. Pero como dice la canción, nada es para siempre. Pasada la conmoción, el lugar ha ido perdiendo relevancia, hecho que relata la obra Mateo y la ciudad, un documental que fue realizado por Mixi Araya, cineasta calameña que muestra ese proceso de progresivo olvido. Para que no ocurran crímenes como este, es necesario un cambio profundo de mentalidad. Hay que abandonar la cultura de la violencia y poner a los niños y niñas en el centro del respeto y el amor. Criar de otra forma. En memoria de Mateo, de Tomás, de tantas niñas y niños que han llenado dramáticamente las páginas de la Crónica Roja, no olvidar es necesario para no repetir, para que tenga valor la historia compartida. Soy César Antonio de Calamadictos. Esto fue Noticias que estremecieron el Loa.